Seguimos en esta conversación con el experto en oceanografía, Alfonso Campuzano, aquí en CNN Chile. Yo le dejaba planteado lo del fax, esta redacción que es tan ambigua, tan difícil de entender y en donde claramente hay contradicciones, porque si a mí me dicen que puede haber un tsunami, pero no sé, pero si ocurrió, lo vamos a avisar después, y además me dicen que en caso de que hubiese ocurrido, ya es prácticamente innecesario, porque ya había golpeado las costas de Talcahuano. ¿Este es el procedimiento que siempre se ha usado? La verdad, ese no es el procedimiento que se usaba a lo menos en el año 85. En el año 85 las cosas fueron bastante más simples, más concretas. Se consultó por vía teléfonos internos de la Armada, que era lo único que seguían funcionando. Consultó el alto mando naval de la Armada, se le respondió que no, se me dijo fírmelo, firmé y no hay alerta de tsunami. Ok, usted responde, sí, yo respondo, punto, y sería todo. Y eso fue entre 2 y 15 minutos después del sismo, a pesar de que yo me encontraba en Viña del Mar y esto fue en Valparaíso. O sea, ahora, con respecto a esto, digamos, efectivamente hay algunas disonancias por cuanto el CHOA recibió 12 minutos después del sismo, o sea, bastante antes de ese documento, una alerta del Observatorio Geodésico de Hawái, en la que le informaban que existía probabilidades ciertas de tsunami. ¿Y eso no se toma como base? ¿No hay un protocolo que diga, a ver, si desde Estados Unidos tienen esta información, nosotros la retransmitimos o nos manejamos solo con nuestros datos aquí en Chile? Lo que pasa es que hubo una primera estimación del epicentro como si este hubiese estado en el interior de la costa, o muy cerca de la costa, no sé, a unos 10 o 12 kilómetros de la costa. En consecuencia, dado que normalmente se dice que el epicentro debe ser en el mar, o sea, para que exista el tsunami, eso supongo que hizo caer en duda a algunas personas. Pero el concepto de mar, del epicentro es en el mar, incluye, digamos, la ribera cercana, porque lo que se está moviendo es una placa mucho más ancha que 12 kilómetros. Una placa que tiene muchos kilómetros. Y aquí es donde, digamos, entra el carácter conceptual o el análisis, o sea, la capacidad conceptual que debe tener del problema efectivo las personas que deciden para poder entender que, ok, incluso en el caso que sea a 10 o 12 kilómetros hacia el interior, esto sí puede generar, porque está afectando exactamente al mar. O sea, no hay que interpretar tan literalmente una recomendación general cuando se trata de un caso particular. Y eso puede haber inducido error. Bueno, efectivamente, después se corrigió y fue en el mar. Pero es importante tener claro que esto se evita, se soluciona en otra forma, se soluciona generando una instancia real en que un grupo de científicos especializados con los medios, con las comunicaciones, sean capaces de hacer un análisis global y no simplemente un análisis, es que está corrido un poco tierra adentro, así que no debe generar. Y seguramente, imagino que alguien debe haber dicho, no, que capaz que pueda, y entre medio de la discusión pasó el tiempo, supongo. A mí lo que más me llama la atención de esto, y vuelvo sobre el punto, es que una información que dice de producirse se avisará oportunamente, pero se da como referencia de que si ya ocurrió, esta información ya está absolutamente desfasada. Bueno, porque una cosa es la interpretación de los datos y otra cosa es la oportunidad del dato. Evidente, digamos, bueno, creo que a eso yo creo que no vale la pena hacer comentario. Ahora, también si empezamos a mirarlo desde el otro lado, si yo me pongo en el lugar de ONEMI, si yo soy ONEMI y recibo un fax en que tiene, no sé, 3 o 4 puntos condicionales, que evidentemente no me deja clara la situación, bueno, yo tomo el teléfono, no por eso dejo de actuar. O sea, tomo el mismo teléfono porque recibo el fax y pregunto, digo, oiga, ¿evacúo o no evacúo? Respóndame sí o no, no acepto otra respuesta. Pero simplemente tampoco sucedió. O sea, yo creo que aquí hay una acumulación de fallas. Es más, ONEMI debió haberse también, yo creo que ONEMI debió haberse comunicado con el servicio, con el CHOA, en forma oportuna, necesita una información inmediata. Bueno, es que tenemos preliminar. ¿Cuál es la preliminar? Y sobre eso actuar. O sea, a ONEMI le entrega, o sea, digamos, quien genera la alerta, según la ley entiendo que es ONEMI. En consecuencia, la verdad es que tendría la obligación de exigir información. Y aquí hay esta pregunta
a lo mejor es bastante complicada para usted por la experiencia que le tocó vivir. Y algo lo dijo al comienzo de esta entrevista. Y tomo como referencia al doctor Alberto Maturana, exdirector de la UNEMI, que también lo entrevistamos en este mismo estudio. Y él dijo, ante la duda de una situación como esta, con estos datos ambiguos, pero viendo aquí que me dice magnitud 8,5 Richter, dice, uno tiene que enfrentarse a la siguiente situación. O tomo una decisión por la cual después voy a tener que responder por una evacuación masiva que no produce tsunami, pero yo prefiero 1000 veces hacer eso que cargar en mi conciencia el no haber tomado una decisión que pudo haber salvado la vida a muchas personas. Bueno, me parece que, o sea, en ese sentido, en cierta medida, en gran medida, comparto la opinión de él. Y en otra medida, creo que, digamos, tenemos que tratar de nunca equivocarnos, o sea, digamos, solamente hacemos lo correcto cuando no nos equivocamos, porque una evacuación masiva bajo condiciones de pánico después de un terremoto genera muchos muertos también. Ahora, y lo otro, bueno, evidentemente lo genera, pero sin embargo, cuando tengo un sismo que me dicen que fue creado 8.5, y si conozco un poco de cuáles son los mecanismos que generan los sismos tectónicos, y que finalmente, normalmente tienen un movimiento que es en la fosa oceánica, tengo que entender que eso tiene una altísima probabilidad de generar tsunami y por lo tanto me la juego por ello. Señor Campuzano, vamos a seguir conversando, pero después de una pequeña pausa. Volvemos de inmediato, no se vaya.